Vamos a tomar contacto con Pablo Bombeí o Bombejí, él me aclarará ahora cómo se pronuncia, que es un infectólogo, integra el staff de especialistas que el presidente Alberto Fernández consulta frecuentemente, y le agradecemos mucho que se haya tomado su tiempo para hablar con Veo Santa Fe, para la capital provincial de Santa Fe y para la zona metropolitana, el Gran Santa Fe, esta noche en vivo. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Gracias por recibirnos en su casa, en su consultorio. No sé dónde está en este momento. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. ¿Pablo Bombeí o Pablo Bombejí? Para pronunciarlo bien. Es Bombeí. Bombeí, muy bien. Sí, Pablo, sí. usted obviamente está también verificando, porque son personas que leen los diarios, tienen trato con la gente, trato con distintas situaciones. Están verificando que hay, como decía al principio, una tensión entre la necesidad de muchas personas de volver a la actividad económica, que no dicen la salud no me importa, la salud la dejo en segundo plano, sino que dicen yo no puedo pagar mis impuestos, no puedo comer, y por lo tanto tengo que volver a mi kiosco, a mi tienda, a mi comercio lo más pronto posible. En este momento iba a llegar, se suponía que esta tensión iba a aparecer en algún momento, a pesar de los beneficios que da el gobierno, por ejemplo, con el IFE, con este bono de 10.000 pesos que se está pagando nuevamente, pero me gustaría saber su opinión en términos generales de cómo observa esta situación ahora. Bueno, yo creo que es lógico esta tensión que ustedes mencionan, porque estamos prácticamente a 2 o 3 días de cumplir las 7 semanas de cuarentena, o aislamiento social obligatorio, y es lógico que la gente, no solo por una cuestión económica, sino también por una cuestión social y emocional, esté necesitando alguna modificación de esta situación, y es absolutamente entendible. Lo que hay que mencionar es que hasta ahora la cuarentena que estamos realizando, y que la gente realmente la ha cumplido muy bien, con altos porcentajes de eficiencia y de eficacia, ha sido realmente un gran esfuerzo de toda la gente, porque hemos cambiado de golpe de una situación de total libertad a estar encerrados en nuestras casas, y creo que en general la mayor parte de la comunidad la ha cumplido adecuadamente. Es lógico, después de un tiempo transcurrido, y además viendo que en otros países las medidas se van flexibilizando, es lógico, y además con la situación económica de por medio, que existan ciertos reclamos a esta altura de las circunstancias. La cuarentena nos ha permitido varias cosas. Lo primero es que se infecte menos gente de la que estaba prevista que ocurriera si no se hubiera tomado ninguna medida, y eso es lo más importante, pues son menos hospitalizaciones, menos fallecimientos. Lamentablemente hubo fallecimientos, y posiblemente los haya, y eso es realmente muy, muy triste que ocurra, pero ha ocurrido seguramente en una proporción mucho menor de lo que hubiese ocurrido si estas medidas no se tomaban. Por otro lado, también este tiempo de cuarentena ha permitido que la gente pueda aprender una serie de cosas, y nosotros también en el ámbito de la salud. Todos los que trabajamos en el ámbito de la salud hemos tenido que reformular nuestra forma de atender, tomar una serie de medidas de precaución que antes no se tomaba, porque no existía una pandemia de este tenor, y además la necesidad de poder contar con insumos que son necesarios para la atención de los pacientes. Entonces, todo eso la cuarentena lo ha ido permitiendo. Ahora, ya ha habido una flexibilización, ya está viendo en forma escalonada, que eso también depende del tiempo de duplicación. Es decir, nosotros al principio, la primera semana de la epidemia, cada 3 días y medio se duplicaba el número de casos. Ahora estamos llegando a 25 días para que se dupliquen los números de casos. Entonces, seguramente esta flexibilización que ya ustedes han observado y que está ocurriendo, y que seguramente no va a ser la misma en todo el país. Hay lugares, como ustedes mencionaban, que no han tenido casos, y donde esa flexibilización puede ser mayor que acá en Capital y Gran Buenos Aires, donde el número de casos es muy importante y hay una cantidad de gente, una densidad muy alta de población. Entonces yo creo que eso
va a haber que segmentarlo, cada gobernador, cada intendente podrá tomar más medidas de flexibilización que a lo mejor las que podemos tomar acá en Capital y Gran Buenos Aires. Todo eso nos va acercando hacia un después. Ese después por ahora y por algún tiempo muy probablemente sea distinto, no vamos a volver a la situación de antes. Seguramente de esto vamos a ir saliendo con una serie de medidas que ya estamos tomando: distanciamiento social, uso de barbijo, lavado de manos, no tocarse la cara, etcétera, etcétera, que van a continuar por bastante tiempo. Este tiempo que estamos ganando con la cuarentena también nos ha permitido poder tener más evidencia científica para tomar acciones que hacemos actualmente dentro de los hospitales. También en el futuro tal vez tengamos una vacuna, que esa sea la situación definitiva. Pero bueno, este tiempo que hemos ganado en estas casi 7 semanas, y ya desde antes con otras medidas, creo que han sido de ayuda para todos, y creo que el gran mérito es de la comunidad que ha podido cumplir. Y yo entiendo lo que usted menciona, es absolutamente comprensible. Nosotros en nuestro entorno, nuestras familias, nuestros amigos también se plantean esta situación. Vamos saliendo de a poco. La cuarentena va a seguir con modalidades de mayor flexibilidad, sobre todo en áreas como Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Hay que pensar que todas estas medidas de distanciamiento social, de higiene, etcétera, ahora tienen que ser todavía más importantes que antes, porque ahora va a empezar a circular más gente. Esa gente a lo mejor convive con personas con factores de riesgo y pueden llevarle la infección. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, ir a hacer nuestra actividad y volver, cuidarnos, lavarnos las manos, mantener el distanciamiento en la medida que se pueda. Todo eso ahora cobra todavía más importancia que antes para poder ir saliendo y mantener una curva lo más aplanada posible. Tengo un par de preguntas para hacerle y yo quiero que usted tenga la tranquilidad de decirnos si necesita cortar en algún momento por sus obligaciones. No hay ningún problema, lo entenderemos. En ese marco quiero preguntarle, obviamente las actividades que contemplen multitudes o mucha gente en espacios reducidos van a tener que esperar mucho tiempo para volver. Teatro, cine, volver a la cancha, por poner algunos ejemplos. Ahora también existe, por ejemplo, el transporte público, en donde hay puede llegar a haber hasta 50 personas en un espacio bastante reducido. ¿Es el transporte público tal vez la situación más complicada en el marco de esta apertura gradual de las excepciones que posibilita obviamente utilizarlo? Porque ahí se convocan muchas personas, ¿o es una situación que se puede administrar con la precaución debida? Sí, tal cual. El transporte público yo diría que es el punto crítico. El transporte público es un lugar donde se concentra un alto número de personas que están en conjunto y que no pueden mantener el distanciamiento social porque es muy difícil, donde hay muchas superficies que pueden estar, digamos, tocadas por muchas personas. Entonces yo diría que el transporte público es uno de los puntos críticos que también a veces limita una mayor flexibilización. Entonces yo creo que hay que ser innovador, ser creativo. Se están tomando estrategias con el sistema de transporte público, de limitar el número de personas que pueden viajar. Lo mismo, bueno, en los buses, en los trenes, etcétera. Hay que buscar, y en este momento, al contrario de lo que siempre decimos, por lo menos en las grandes ciudades, que es desalentar el transporte individual, en este momento tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que alentar el transporte individual, el transporte en bicicleta, en moto, en el auto personal de aquellos que lo tengan, para poder liberar el transporte público para aquellas personas que no tienen otra alternativa. Y al mismo tiempo hay ideas, como yo les decía recién, innovadoras, donde hay pequeñas empresas donde tienen empleados que, bueno, hacen trabajar a los que viven más cerca y pueden desplazar caminando. En fin, hay que ir pensando alternativas que nos permitan empezar a funcionar y poder cuidarnos a todos, digamos. Y el transporte público, como usted mencionaba, es un punto crítico que tenemos que resolverlo de la mejor manera posible. Pensemos que hace 5 meses el transporte público era lo que promovíamos en todas las grandes ciudades, y hoy, al contrario, tenemos que evitarlo, disminuirlo. Obviamente no es que deje de funcionar, pero tenemos que hacer que las personas viajen con más seguridad. Y las
las actividades que congregan una mayor cantidad de gente, como usted mencionó, actividades, partidos de fútbol, teatro, etcétera, seguramente son las últimas que se van a poder retomar, pero también hay que ir pensando en cosas innovadoras. Yo escuchaba hoy en Europa que el fútbol, bueno, se retomaría sin público en una primera etapa, con los jugadores que van ya cambiados de su casa, a lo mejor están pensando en más cambios en el equipo durante un partido, en fin. Hay que ser creativos, hay que pensar que el mundo de golpe nos encuentra y tenemos que cambiar para protegernos nosotros, proteger a los demás. Entonces hay que pensar cuáles son esas alternativas que nos permitan ir de a poco retomando una vida que posiblemente por un tiempo no sea la misma que antes, pero tratar de acercarnos a la mayor normalidad posible, pero al mismo tiempo con la mayor seguridad posible. Doctor, quiero preguntarle esto. Espero ser bastante claro con la pregunta. Se dice que Argentina ha logrado aplanar la curva de infectados respecto a sus propios datos y en comparación a Europa o Brasil, por poner un caso. Se acerca el invierno, se acercan los problemas por las enfermedades respiratorias, en adultos y niños principalmente, y en menor medida en adultos. Esto significa que va a haber más casos de coronavirus, sí o sí, por decirlo de alguna manera, inevitablemente, o se puede sostener esa curva chata, aplanada, tal vez con un poco más de casos que los habituales, pero no estallando como estallado en otras latitudes. ¿Cómo cree usted que, esto obviamente es una novedad, ustedes también están transitando algo que no estaba en el manual, ¿no? en la facultad, pero cómo cree que va a ser esa curva, cómo va a transitar esa curva en Argentina, sobre todo en el periodo invierno-primavera, por poner alguna temporada? Bueno, está muy bien lo que mencionaba. Estamos todos aprendiendo. La verdad que en un mundo que nunca había atravesado una pandemia de estas características, creo que cuando uno piensa en eventos globales, lo último habrá sido la Segunda Guerra Mundial, pero no tuvo posiblemente el alcance para nosotros que tuvo la Segunda Guerra Mundial, que fue algo más lejano para nuestro país. Los que lo vivieron lo cuentan así, pero que igual impactó. Este es un fenómeno global que afecta a todo el mundo, independientemente de la capacidad y de la riqueza de cada país. Lo estamos viendo con países ricos como en Europa, como Estados Unidos, que los afecta por igual. Es decir, que es una situación donde hay cosas que estamos aprendiendo. Yo creo que el número de casos que tenemos no ha hecho un aumento exponencial hasta ahora, seguramente por las medidas que se han tomado de cuarentena. Esto, de hecho, el presidente nos ha dicho que ha hablado con los presidentes de Alemania, de Francia, de Italia, y que ellos le comentaron, digamos, favorablemente lo que veían desde afuera acerca de Argentina. Creo que eso lo tenemos que mantener, y de alguna forma estas medidas de salida, de cuarentena, de flexibilización, de mantener una cuarentena pero con flexibilizaciones adaptadas a la epidemiología de cada distrito, de cada provincia, siendo muy cuidadosos, nos va a permitir mantener esa curva que puede tener algún aumento, pero que lo que pretendemos es que no llegue a un aumento exponencial, que además de afectar a mucha gente con las consecuencias graves que puede tener, también sature el sistema de salud, que si bien está mucho mejor preparado que a comienzos de marzo, también puede llegar a saturarse. Y todo lo que se trabajó hasta ahora justamente fue en ese sentido, estar preparados. Ojalá que no tengamos que usar todas las camas que se prepararon, ojalá que las camas de terapia intensiva sigan sobrando como están sobrando hasta ahora. Para eso nos tenemos que preparar, y para mantener esa curva aplanada, como usted mencionaba, tenemos que trabajar todos, es un objetivo de todos, y eso se va a lograr cuando, en la medida que flexibilicemos la actividad, sigamos cuidándonos mucho para evitar la transmisión, y recordar que estamos en un escenario nuevo y que tenemos que pensar que no podemos por ahora volver a actuar como actuábamos antes, ¿no? Doctor, la última. ¿Es la vacuna, la aparición de la vacuna, obviamente, contra el COVID-19, la que va a dar vuelta a la página respecto a un estado y el otro de la enfermedad, de la pandemia? Esto razonándolo de esta manera,
vas, hay muchos científicos que obviamente hay una carrera en este momento de las potencias buscando la vacuna para la cura. Hay muchas personas del mundo de la ciencia, científicos que dicen hasta el 2021 por lo menos habrá que esperar. En ese marco, me imagino un verano con las mismas características de aislamiento, un verano sin ir al club, un verano también con la distancia obligatoria para el cuidado. Hay que pensar en estos términos, doctor, yo sé que queda muy lejos el verano ahora, pero hasta tanto no haya vacuna, ¿hay que seguir pensando en el esquema de aislamiento? Bueno, lo primero es decir que las vacunas, luego del agua potable, es la herramienta más importante desde el punto de vista de salud pública. No nos olvidemos, bueno, yo fui vacunado contra la viruela cuando era chico, la viruela se erradicó, una enfermedad, una infección viral que se erradicó por completo. Lo mismo hemos alcanzado la polio, mucha de la gente que hoy está con vida ha atravesado el momento de la polio en nuestro país y en el mundo y parecía que era algo que nos iba a diezmar a todos y apareció una vacuna y se logró controlar. Lo mismo con el sarampión, logramos un alto alcance en el impacto con la vacunación. Lamentablemente, por distintos motivos, la cobertura de vacunación bajó y empezaron a aparecer los casos nuevamente, pero ha sido una herramienta formidable en la prevención y la mayoría de las vacunas son así. Creo que espero que con coronavirus también, con este COVID-19 nos ocurra lo mismo. Hay que tener presente que no tenemos vacunas contra ningún coronavirus en el ser humano, es decir, que esta es una vacuna, sería una vacuna nueva. Con la tecnología médica y los avances científicos que tenemos hoy, es altamente probable que tengamos una vacuna disponible en corto plazo. Es muy difícil saber cuándo. No nos olvidemos que además es el descubrimiento de una vacuna, demostrar que es segura y que es eficaz. La seguridad es una condición básica de cualquier vacuna, que tiene que ser segura. No nos sirve si es eficaz, pero es una vacuna que trae efectos adversos muy importantes. Entonces lo importante es que sea segura y además eficaz, y eso requiere tiempo para probarlo. Yo creo que primero vamos a tener algunas noticias en cuanto a tratamiento. Ustedes saben que hay distintos tratamientos que se están experimentando y estudiando ahora. Es muy probable que eso tengamos noticias antes, porque eso requiere un plazo más corto de investigación, y muy probablemente esos tratamientos también nos permitan estar más tranquilos en cuanto al tratamiento del COVID, que sea exitoso y que permita disminuir el impacto grave que tiene la enfermedad. Y la vacuna, yo pienso que la vamos a tener. Es muy difícil anticipar si esto va a ser en septiembre, en octubre, en noviembre. Hay algunos que hablan en Inglaterra, en Oxford, que se está investigando de tenerla para septiembre, pero al mismo tiempo de tener una vacuna disponible hay que producirla en forma masiva para que llegue a los distintos lugares del mundo. Pero bueno, yo creo que ese resultado lo vamos a tener. Mientras tanto, tenemos que, como dije antes, ser innovadores, ser creativos. Hay que pensar que vamos a ir saliendo de esta cuarentena, vamos a poder hacer muchas actividades que hacíamos antes, pero seguramente con un formato distinto que nos permita estar seguros nosotros y darle seguridad al resto de la comunidad. Y seguramente en el invierno, que es lo que viene ahora, vamos a tener otras infecciones virales, porque todos los inviernos tenemos otros virus que están dando vuelta, que son muy parecidos en cuanto a los síntomas al coronavirus. Pero hay una cosa distinta este año. Este año hemos tomado conciencia y practicamos mucho el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de barbijo, que antes era cosas que no se hacían. Entonces es muy probable, a mi criterio, que también muchas de esas enfermedades virales, respiratorias, no se den en la intensidad. De hecho, ya tenemos datos que lo que ocurría años anteriores a esta altura con otros virus respiratorios, este año no está ocurriendo. Muy probablemente por todas estas medidas. O sea que tenemos que ver, el temor del invierno es lógico, porque uno dice, vienen otros virus y vamos a estar más enfermos todavía. Yo creo que eso lo tenemos que ver y a lo mejor no es lo mismo. Y el coronavirus, en la medida que no encuentre forma de avanzar, que no encuentre gente que no haga el distanciamiento social, que no se lave las manos, es decir, cuando se encuentra bloqueado en su avance, seguramente también va a caer en la curva de avance de casos, y eso también nos va a permitir estar más tranquilos manteniendo las medidas, ¿no? ¿Usted hace cuánto que es médico? Yo me recibí en diciembre del año 1981. Así que me tocó vivir varias claro. epidemias. En mi comienzo con el VIH, claro.
al comienzo lo que hacíamos era acompañar a los pacientes y tratar algunas cosas que podíamos tratar, pero no podíamos tratar el HIV. Hoy, por suerte, el HIV es una condición y gracias a los avances científicos que se trata, la gente hace una vida normal, responde muy bien a los tratamientos, se ha visto. Eso llevó algunos años. Lo que estamos viendo en 5 meses de epidemia es en los avances científicos que estamos viendo y seguramente que vamos a ver va a ser todavía mucho más importante. En el año 2009 también me tocó participar, como a todos, en la pandemia de gripe, que uno a priori parecía que iba a ser de un impacto mucho mayor de lo que ha sido, pero bueno, fue un impacto también importante, así que he vivido muchas cosas dentro de mi especialidad y esta es nueva, es muy distinta, pero bueno, es algo que realmente nos impacta a todos y que todos queremos que se resuelva lo antes posible y de la mejor manera posible. Y además siendo una gran tragedia a nivel mundial, ser contemporáneo, ¿no? Médico infectólogo y ser contemporáneo a este momento, la verdad que debe ser, debe atravesar muchas sensaciones, ¿no? Un especialista como usted, más allá de, insisto, de lo negativo que tiene la pandemia, además la convocatoria del presidente, la verdad que deben pasar muchas sensaciones por su cabeza todo el tiempo, y tendrá algo que contar seguramente después cuando haya alguna respuesta, alguna vacuna. Seguramente va a tener más que una anécdota para contar usted, doctor, ¿no? En una sobremesa, en una reunión de amigos, en una reunión familiar, porque está atravesando un momento histórico y además justo un infectólogo. Es una cuestión muy, muy importante. Así que le agradezco mucho, doctor, por su tiempo. Le agradezco por todo lo que están haciendo, colaborando con el presidente, colaborando con todos los argentinos para hoy por hoy ser un ejemplo a nivel mundial de cómo se ha tramitado, de cómo se ha gestionado este problema tan grave. Gracias y que tenga buenas noches, doctor. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, iba a decir larga, pero una entrevista de unos cuantos minutos con el doctor Pablo Bombeí, que es infectólogo, integra la mesa de consulta del presidente Alberto Fernández, junto a otros especialistas destacados en la República Argentina en la materia. ¿No? Es como los tipos que imaginan todo el tiempo, al principio del siglo XX, cómo será llegar al espacio, cómo será llegar a la Luna hasta que eso sucede, ¿no? Por poner un ejemplo, capaz que no es el mejor, pero para un infectólogo que desde el año 81 está trabajando en distintas enfermedades infectocontagiosas, que trabajó con el VIH-Sida a principios de los 80, no es cualquier cosa lo que le está pasando por la cabeza y por el cuerpo con esta coyuntura tan problemática a nivel mundial. Pausa breve, ya venimos.